Buenos días, tardes o noches. Yo soy Arly y hoy en Dima la Vita quiero hablar de un tema que se está volviendo un poco de moda. ¿Qué pasaría si un día despertaras y todo estuviera absolutamente vacío? No hubiera absolutamente nada cerca ni nadie. Mm, y el ruido que existiera fuera el mínimo, como el de mi pecera de fondo. Entonces vamos a hablar hoy de los espacios liminales. Así que, sin más preámbulo, comencemos con el video. Y es que si el lugar más inofensivo de la rutina decidiera volverse en nuestra contra, no sería con cosas tenebrosas, ni monstruos subreales o Lovecraftianos, sino que sería con el absoluto silencio y la soledad. Hoy quería que platicáramos de algo que no ataca como tal ni el cuerpo ni las creencias, sino nuestra cordura y nuestra orientación. Esa incomodidad física que provocan ciertos lugares cuando están completamente desiertos. Y estoy segura de que te ha pasado que cuando caminas por el pasillo de un hotel a mitad de la noche para ir por hielo, a mí me pasó en Canadá, usas esa terminal del aeropuerto a las 3 de la madrugada y lo único que escuchas es el zumbido de las máquinas expendedoras y tus pasos. O peor, nos quedamos rezagados en el centro comercial justo cuando se apaga la música ambiental y bajan las cortinas de metal, como cuando te quedas a la última función del cine. Hay un tipo de silencio en esos lugares que no da como tal una paz, sino al contrario, es un silencio que aplasta a la nuca o podremos decir más bien que nos tapa los oídos. Se siente una vigilancia invisible, y no hablo de la vigilancia de las cámaras de los policías o cuestiones así, sino de algo ajeno incluso. Eso le llamamos kenopsia, esa atmósfera pesada, casi caótica de un lugar que normalmente desborda vida, pero que de repente se queda completamente muerto. Y hoy vamos a desmenuzar por qué la simple ausencia de personas puede alterarse tanto los nervios, muchísimo más que cualquier criatura que nos pueda perseguir en la oscuridad o el mismo Tulu. Para entender por qué el cerebro detesta esto, primero tenemos que entender que se hablan de los espacios liminales. La palabra liminal viene del latín limen, que significa umbral o frontera. Básicamente es una zona de transición, puntos creados en este mundo exclusivamente para ir de un lado a otro. Pasillos, escaleras, sala de espera, estacionamientos subterráneos, elevadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pensándolo un segundo, nadie vive en un pasillo, al menos de que seas un homeless. No echas raíces en una sala de espera, al menos de que seas yo. Solo existe en un lugar mientras te diriges a tu verdadero destino. Evolutivamente, nuestra mente no está diseñada para quedarse quieta en una zona de transición. Nuestros ancestros cruzaban espacios abiertos rápidos porque ahí eran vulnerables, y el cerebro pide exactamente que llegues al lugar seguro. Por eso, tal vez, cuando te quedas varado en uno de estos puntos ciegos de la arquitectura, tu mente entra en un cortocircuito, pero no solamente tiene que estar ahí parado y ya, sino se tienen que juntar una serie de factores, como la soledad y el silencio. Se siente que el tiempo se detiene o pasa muchísimo más lento. Y es que el diseño de estos lugares no va a ayudar demasiado. Están hechos para ser solamente genéricos, repetitivos, con patrones de alfombras infinitos y luces blancas como de hospital. Algunas veces sí hay alguna decoración, pero eso no deja de decir simple y llanamente soy una sala de espera, soy un pasillo. En algunos casos llega a robar la orientación y te hacen sentir minúsculo recordando que estamos atrapados en una máquina de transitar donde realmente nosotros somos lo único que está fuera de lugar en ese momento. Pero la incomodidad evoluciona a terror psicológico cuando lo sumamos el peso de la nostalgia. Piensa en esas áreas de juegos, de comida rápida a las que ibas de niño, o esas albercas techadas de los deportivos con un fuerte olor a cloro, y hacía mucho calor. Esos lugares nacieron para el consumo masivo y el ruido. Luces brillantes, gritos, colores primarios, música infinita, etcétera, etcétera. Están construidos justamente para la gente. Cuando quitas a las personas de la ecuación, cuando quitas la música, la alegría y lo vivo, lo que te queda es un cascarón, un cadáver de concreto. Y aquí es donde tu mente choca de frente con el efecto uncanny o aquel valle inquietante.
Que por cierto, Axel, te voy a hacer tu video. Gracias por la sugerencia. Esta es una paradoja terrible. Estás en un lugar que conoces a la perfección, un lugar que asocias con la seguridad o tu infancia, pero al mismo tiempo todo se siente profundamente mal. Es como ver a alguien que amas, pero notas que sus ojos no parpadean. Tu cerebro contesta una contradicción. Al ver un McDonald's de los 90 completamente oscuro y en silencio, el instinto de supervivencia te susurra una sospecha inevitable. Si este lugar fue hecho para estar lleno y ahorita no hay absolutamente nadie, ¿qué fue lo que los hizo huir? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Acaso será que ese Ronald McDonald's que está sentado por ahí y se mueve de noche y me va a atacar? Esta asfixia no se quedó en un mundo físico, ha infectado Internet y creó algunos de los rincones más fascinantes del horror digital. Proyectos en YouTube como The Backrooms entendieron que no necesitas sangre ni tripas para dar miedo, solo necesitas una estética muy marcada de VHS, un zumbido insoportable de un tubo fluorescente a punto de fundirse y un pasillo amarillo que nunca va a terminar. Tomando en cuenta que este proyecto nació de una fotografía subida en Reddit. A mí me vuela la cabeza cómo esto se traduce en los videojuegos. De aquí el gameplay. A veces la kenopsia más pura es la que se vive en un servidor vacío. Si alguna vez exploraste mapas de Garry's Mode, de Counter-Strike o simuladores de caminata estando completamente solo, sabes de lo que hablo. El mapa fue diseñado, sí, para balaceras, pero tener a 16 jugadores corriendo de un lado al otro. Sin embargo, estás ahí solo. Bajas a un área del mapa, la música se desvanece, tus pasos hacen demasiado eco en el suelo poligonal y la tensión se vuelve física pensando que algo te está acechando. Te da la sensación de que el juego sigue funcionando sin ti, de que la arquitectura virtual te está observando y desde cierto punto te desgasta el recordatorio constante de que al doblar la esquina todo seguirá siendo infinitamente idéntico y solitario. Lo más brutal es que todo esto existe afuera de los videojuegos. Hay monumentos reales a la kenopsia por todo el mundo. Hay los Dead Malls en Estados Unidos, parques de diversiones que se pudren bajo el sol en Japón, o los restos de Pripyat. Nos fascina ver esas estructuras fantasmas porque en el fondo son un golpe al ego humano. Un centro comercial abandonado nos demuestra que las cosas que construimos para sentirnos seguros y agrupados no van a sobrevivir para siempre. El concreto y el acero se quedan ahí, fríos e inquietantes a nuestra ausencia. El espacio sigue existiendo, esperando, pero ya no le importa. ¿Tú qué prefieres? A veces siento que el body horror o el terror cósmico del que hemos platicado en otros videos de este canal son más fáciles de procesar porque tienen una forma, una cara o un concepto, pero la tensión silenciosa de un pasillo interminable se queda a vivir en la mente de otra manera. O incluso esa sensación laberíntica que tienen algunos backrooms, donde no encuentras la salida y lo único que te acompaña de vez en cuando puede ser una música clásica de fondo o tus propios pasos o la respiración. O en el caso del juego de Pulse, tu respiración más el ruido del agua cuando te metes a las albercas. La sensación de ser observado en un centro comercial vacío no es algo paranormal, es un mecanismo de defensa. Nuestro cerebro evolucionó, sí, para detectar movimiento. Cuando estamos solos en un lugar diseñado para estar atestado de gente y no hay nadie, el cerebro de una manera inconsciente entra en un estado de hipervigilancia. Algunos no tienen este instinto de supervivencia. Asume que la manada huyó y es porque hay un depredador cerca. Y esto pasa, queramos o no, porque así estamos diseñados. Conscientemente nosotros sabemos de que nos quedamos encerrados en el cine o en el centro comercial, o si no estamos encerrados, por lo menos ya se terminó y ya todo está cerrado porque salimos a la 1 de la mañana. Sin embargo, nuestro cerebro no lo procesa de esa manera, de manera subconsciente. Ahora, a todo esto le vamos a sumar el diseño arquitectónico de los centros comerciales. Hay un efecto Gruen en el marketing, lo cual es que los centros comerciales o malls, como le quieran decir si son muy fresas, están diseñados intencionalmente como laberintos sin ventanas ni relojes para desorientarte y obligarte a pasar por más tiendas. La mayoría de esos son así. Cuando quitan las tiendas abiertas y la gente, ese laberinto de consumo se convierte en una trampa hostil donde pierdes la noción del tiempo y el espacio. Ya obviamente esto no funciona si conoces perfectamente bien el centro comercial y no te pierdes.
Aunque si te pasa en un centro comercial que no conoces, llega a ser un poquito desesperante. Ahora bien, antes de que todo esto se volviera súper viral y ya tuviera su propia película, quiero decir que en El Resplandor de 1980, esa película tan hermosa y que probablemente sea una de las obras maestras de la kenopsia en el cine antes de que existiera el término en internet, hay una escena brillante donde las gemelas, al final de un pasillo, sino del recorrido, Kubrick usa la cámara baja persiguiendo a Danny para hacer que los pasillos parezcan infinitos. El diseño repetitivo de la alfombra hipnotiza y el cambio de sonido, de ruido seco del terciopelo sobre la madera, seguido del silencio absoluto al pasar sobre la alfombra, genera una tensión insoportable. Ahora, ¿quién es el monstruo ahí? Pues no lo hay. Como tal, el protagonista es el Hotel Overlook. Es un lugar diseñado por ciertos huéspedes, cerrado por el invierno, y es un espacio liminal puro donde la arquitectura misma parece estar viva y acechándonos. El terror criminal dio un salto al internet por los barrooms. Al principio el miedo de los barrooms era puramente psicológico, estar atrapado en un bucle infinito de tapiz amarillo y bueno, ya sabrán la historia que se creó a través de eso. Sin embargo, eventualmente la comunidad y los creadores como Ken Pixel le agregaron entidades. ¿Por qué? Porque a la mente humana le cuesta lidiar con el terror abstracto del infinito y la soledad, y de hecho odiamos estar a solas con nosotros mismos. A veces es más fácil procesar que hay un monstruo persiguiéndonos o algo de lo cual podamos huir, que aceptar que estamos atrapados para siempre en un purgatorio arquitectónico donde nos vamos a volver locos con nosotros mismos, nuestra conciencia y sobre todo nuestras voces internas. Hay una película de Langoliers que está basada en la historia de Stephen King, donde un grupo de personas se despierta en un avión y aterriza en un aeropuerto completamente desierto, donde la comida no sabe a nada, el sonido no hace eco y el espacio mismo se siente muerto. Esa, por ejemplo, es una definición hermosa de kenopsia. Kairo o Pulse del 2001 es una película japonesa que usa unas fábricas abandonadas, pasillos oscuros, salas de computadoras vacías para hablar sobre el aislamiento y cómo el Internet, un espacio liminal en sí mismo, se está convirtiendo en un lugar fantasmal. Y Sesión 9 del 2001, un equipo de limpieza trabajando en un gigantesco asilo psiquiátrico abandonado. El terror no son fantasmas, sino la pesadez del edificio y los pasillos interminables. En la literatura tenemos La Casa de las Hojas de Mark Daniel Lewinsky, un libro definitivo sobre espacios liminales que trata sobre una familia que descubre que su casa es más grande por dentro que por fuera. Se abre un pasillo oscuro, frío y completamente vacío que parece extenderse por kilómetros como un laberinto cambiante. Para Nessie de Susanna Clarke, la historia ocurre en una casa infinita impuesta por miles de salones gigantes llenos de estatuas, donde el océano inunda los pisos inferiores, y la exploración de vivir en un espacio arquitectónico infinito y solitario. Este tema nos da para una reflexión pequeña. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio absoluto de forma voluntaria? Como especie nos vemos vueltos adictos al ruido. Buscamos estímulos todo el tiempo, aunque sean de fondo. Solemos poner podcast, música o cualquier cosa de ruido de fondo mientras lavamos los trastes, hacemos el quehacer, ponemos nuestra cama, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, tengo el gusto culposo de escuchar podcasts de asesinos seriales y crímenes pasionales y a su vez escuchar los podcasts de mis amigos Alberto y Oliver de Madness Network, que les mando un fuerte beso y un abrazo a los dos. Les recomiendo su contenido si les gustan los vampiros y los juegos de mesa. O dejamos la televisión encendida en un cuarto vacío solo para sentir compañía. O ponemos música a volumen bajito para poder dormir. Usamos todo este ruido constante como un escudo, una barrera artificial para no tener que lidiar con nuestra propia voz interna. El problema es que cuando entramos a un espacio liminal, que es un centro comercial a las 3 de la mañana, un pasillo de un hotel desierto, unas albercas cerradas, un centro de diversiones completamente vacío, este lugar te arranca el escudo de golpe. El edificio ya no tiene estímulos visuales como tal, ni música ni gente, y de repente nos quedamos completamente a solas. Por eso meditar nos cuesta tanto trabajo. La meditación exige sentarnos en silencio absoluto y simplemente observar nuestros propios pensamientos. Y para la mayoría de nosotros, cuando el ruido de afuera se apaga, el ruido de adentro se vuelve ensordecedor.
Estar atrapado en uno de estos lugares liminales es básicamente un retiro de meditación involuntario. Al no haber nada que comprar, a nadie a quien mirar y ningún lugar al cual llegar, nuestro cerebro se queda solo consigo mismo. Esa ansiedad, ese nudo en el estómago que se siente al ver la foto de un lugar vacío, no es porque creas que nos va a salir un fantasma, es el pánico profundo de tener que escuchar nuestros propios pensamientos, nuestros arrepentimientos o los miedos porque ya no hay nada más en la habitación que nos distraiga. En los espacios normales, tu identidad está definida por lo que haces. Eres un cliente, un pasajero, un empleado. En el espacio liminal no eres nadie. El lugar te devuelve una mirada de tu propio aislamiento. Por eso creo que cuando la fobia de los backrooms explotó en internet, la gente corrió a inventarse los monstruos y entidades de las fotos. Preferimos mil veces imaginar que hay una criatura deforme persiguiéndonos en la oscuridad a algo que podemos correr o escondernos, a aceptar la aplastante realidad de que estamos completa y absolutamente solos. A veces es más fácil huir de monstruos imaginarios que de nuestra propia cabeza, y tal vez por eso estamos aquí, deslizando videos en la madrugada, buscando una voz que rompa el silencio de tu cuarto para no tener que escucharte a ti mismo. Gracias, yo te entiendo. Y también lo hago. Dime en los comentarios si alguna vez has sentido esa vigilancia incómoda en un lugar completamente desierto o incluso en tu casa, que se puede volver un espacio liminal aunque no lo creas. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero te haya gustado tanto como a mí escribir sobre esto y hacer el gameplay, porque me encanta este tipo de juegos, me relajan. Y yo sé que tal vez por lo general hubiéramos esperado que agregara algo de literatura y algo de películas o tal vez fracciones de la de Backrooms, pero la verdad creo que los juegos que están saliendo ahorita son mejores. Así que espero hayan disfrutado y recuerden, si quieren que hable de algún tema en específico pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo con gusto los leeré. Ahora sí, les deseo dulces pesadillas. Chao, chao. Créanme que he querido grabar varias veces esto, pero con el ruido de lo que ha pasado del mundial, tengo ruidos en la cantina de mi casa, ruido en la calle, ruido en todos lados y me ha costado mucho trabajo grabar. Pero al fin se logró, se logró. ¡Olé, olé, olé! Buenos días, tardes o noches. Buenos días, tardes o noches. Yo soy Adli y hoy en Dima la Vita ya la cagué.